No olvidemos de su vinculación con esta ciudad durante muchos años y por lo tanto, pues agradecimiento y mucha solidaridad en una función muy complicada. Este ciclo tenía un origen, ministra, que es que un día nos reunimos los de la Junta Directiva y decíamos, bueno, aquí hay un follón, el mundo está muy desconcertado, Europa tiene muchos retos y todos somos capaces casi de diagnosticar estos retos, somos capaces de decir esto es así, esto es así, esto pasa, pero soluciones ninguna. ¿Qué debíamos hacer? Nos parecía realmente muy difícil de conducir. Y entonces dijimos, pues pidamos a unas personas, como fue el ministro Álvarez y es ahora tú, decir que, y cerrará el ciclo el Consejo Duc, que nos digan, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Claro, por tanto, inicialmente lo que te decimos es que para que yo pueda preguntarte ¿y ahora qué? Primero digas ahora qué pasa. Y de esta manera pues nos introducimos. Por tanto, ministra, muchas gracias y tú tienes la palabra. Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias, Miquel, por haberme invitado. Y yo soy una persona, ya me conoces de palabra, me había comprometido a venir y vengo. Pero además es que me siento un poco como en mi ciudad, en mi casa, pues ver a Pepe Montilla, que en fin, el presidente a quien aprecio, es amigo personal, a la consellera, a Núria Parlón, al delegado, al director de La Vanguardia, Esther Capella, Carles Campuzano, con los que tengo un enorme respeto, porque son personas que aunque políticamente estén pues a lo mejor alejados, pero que han sido siempre honestas, coherentes y comprometidas. Gente como Esther Jiménez Salinas, que son muchos años también, pero una persona entregada al mundo del derecho que compartimos. Y luego ya amigos personales, pues como Rosario Beguer, que es mi amiga de toda la vida, una fiscal de Barcelona, que para mí es el recuerdo de mi tiempo aquí, de mi familia y demás. Y luego ver también en el auditorio a tantos hombres, tantos uniformes, tantos militares de las Fuerzas Armadas, también de la Guardia Civil. Miquel, yo me han oído todo el mundo decir, yo vengo del mundo de la justicia, como todos sabéis, he hecho mi carrera profesional en la justicia aquí en Barcelona, pero creo que uno de los grandes lujos que me ha dado la vida ser ministra de Defensa, poder estar con estos son los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas españolas, que son un verdadero lujo. Un verdadero lujo, 4.000 hombres y mujeres tenemos en este momento en sitios tan complicados como el Líbano, como Irak, como en el flanco oeste, como en Turquía, y todos ellos siempre, el nivel de entrega, de vocación que tienen, de profesionalidad y de compromiso, es algo que a mí me hace estar pues, especialmente orgullosa de todos ellos. Y la verdad que cuando Miquel me planteó el venir aquí a hacer una especie, pues más que nada de diálogo, yo tenía a la cabeza hablar un poco de Europa. Y hablar un poco de Europa porque además coincidía más o menos pues, con el 4º aniversario de la guerra de Ucrania, esa guerra tan terrible. Siempre llevo aquí conmigo este broche que me regalaron unas mujeres ucranianas, que las traemos muchas veces a ellas y a sus familias, a sus hijos, a pasar unos días a la residencia militar de Castellón, y que representa el empoderamiento de la mujer, pero también el sufrimiento, la lucha de un pueblo que resiste, que está sufriendo, que está pasando un invierno durísimo, 25 grados bajo cero, en unas condiciones tremendas. Y era un poco la reflexión de cómo en estos últimos 4 años, con esta cruel invasión por parte de Rusia, se habían puesto de relieve la necesidad de que Europa fuera una Europa que estuviera unida, una Europa que tuviera un verdadero protagonismo, que no nos limitáramos solamente a apoyar a Ucrania, sino que tuviéramos un liderazgo, que Europa tuviera un liderazgo y un liderazgo esencial. Todo eso en un contexto de unas elecciones americanas en las que ha ganado el presidente Trump, y que el presidente Trump había dicho clarísimamente que su visión no era Europa, que su visión era Asia-Pacífico, y que, por tanto, coloquialmente hablando, Europa se tenía que buscar la vida en todos los ámbitos, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la defensa, en el ámbito de la industria, en el ámbito de la economía,
Él decía que él en 24 horas era capaz de terminar la guerra en Gaza y que en 24 horas era capaz de terminar la guerra en Ucrania. Bueno, eso no ha sido así. Yo la reflexión que me había hecho y que quería compartirla hoy aquí, pero efectivamente los últimos acontecimientos han hecho que cambie un poco, es que efectivamente estos 4 años de guerra en Ucrania que han permitido que Ucrania se mantiene y resiste gracias a la ayuda en su momento y fundamentalmente de la administración Biden, pero también de la ayuda europea, pero nos tenía que hacer reflexionar porque evidentemente la visión del presidente Trump era América para los americanos, hagamos a América grande otra vez y por tanto Europa tiene que velar por su seguridad, por su defensa, por su autonomía estratégica en seguridad y defensa, pero también en el ámbito económico. Y yo siempre me he hecho una reflexión a lo largo de estos, va a ser hace 8 años que estoy en el Ministerio, pero estos 4 últimos años de la guerra de Ucrania, en un contexto además de unas calamidades energéticas que han golpeado a todo el mundo y ha estado luego por otro lado también el tema de la pandemia, yo siempre tengo muy asumido de que Europa tiene que tener un protagonismo y Europa tiene que tener una verdadera autonomía estratégica en todos los ámbitos. Y creo que, aunque a todos nos gustaría que las cosas fueran de otra manera, tenemos una realidad que es una Rusia que está atacando. Y por eso, en lo que a mí afecta de la responsabilidad en el Ministerio de Defensa, yo que soy una persona que vengo de el mundo de la justicia, que cree firmemente en la paz, pero también soy muy consciente que hay 36 guerras declaradas en el mundo, algunas especialmente cruel, no voy a hablar de Ucrania, vamos a hablar de Gaza, las terribles de Sudán, de África, y que por tanto los que creemos firmemente en la paz, de alguna manera tenemos que estar preparados para la seguridad y para la defensa. Porque además, y esto lo hemos hablado siempre cuando la invasión en Ucrania, nosotros no estamos defendiendo solamente y protegiendo una integridad territorial, la de Ucrania, sino que estamos protegiendo una sociedad de valores, una sociedad de democracia, una sociedad más justa, una sociedad en la que no pueda haber un señor en un lugar del mundo que decida dónde impone la ley y qué ley se impone. Por eso, para mí, la reflexión que nos hacíamos siempre y nos tenemos que seguir haciendo es que Europa tiene que tener un liderazgo y Europa tiene que tener un protagonismo. Y aunque es verdad que hemos estado unidos y estamos unidos en el apoyo a Ucrania y gracias a ello Ucrania resiste y resiste 4 años después, pero sin embargo todos somos muy conscientes de que a Europa le falta músculo como tal Europa. Es decir, falta en mi opinión, un auténtico liderazgo europeo. Yo estoy percibiendo que, pese a esa ayuda a Ucrania, sin embargo, está habiendo una vuelta otra vez a los nacionalismos en los países. Una Francia absolutamente potente en todos los ámbitos, una Alemania igual, una en Reino Unido que se fue, pero que a través de la OTAN está queriendo otra vez entrar en relaciones con Europa. Y desgraciadamente ante el poder emergente, unido a los Estados Unidos, pero el poder emergente de China, el poder emergente de la India, ¿qué hacemos con Europa? Esa era la reflexión que yo quería compartir aquí con todos vosotros. ¿Qué hacemos con Europa? Europa tiene que permanecer unida, aunque es verdad que no siempre es sencillo, porque cuestiones si se me permiten, tan simples como, por ejemplo, el embargo de bienes rusos o las sanciones a Rusia no se pueden hacer efectivas porque hay un país como Hungría que tiene derecho a veto y que, por tanto, como tiene derecho a veto, hay fondos embargados a Rusia que están retenidos o hay sanciones que no se pueden estar retenidas. Por tanto, la primera reflexión y la más importante es que queremos hacer una Europa que sea una Europa potente, que tenga una autonomía estratégica en el ámbito económico, sin ninguna duda, pero que tenga una autonomía estratégica también en el ámbito de la seguridad y en el ámbito de la defensa. Por eso, es verdad, ¿no se oía bien? Ahora mejor, ¿no? Pero no voy a repetir otra vez lo que he dicho, ¿eh? Bueno,
la idea general es que queremos una Europa mucho más fuerte en el ámbito de la seguridad y defensa. Por eso, en un tema que durante muchos años había sido tabú en algunos países como España, como Portugal, en aquellos países que tenemos una tradición histórica, pues desde el punto de vista de dictaduras militares, el hecho de invertir en defensa era algo que estaba mal visto. Yo no voy a pedir nunca que los militares hablen, pero es verdad que yo cuando me encontré, pues en los acuartelamientos no había municiones, estábamos muy escasos de submarinos, muy escasos de fragatas, vehículos para el ejército de tierra, porque cuando llegó la crisis económica, pues entonces en muchos otros países, incluido aquí, se dijo vamos a cortar la inversión en defensa. Y Europa llegó a la conclusión, la misma conclusión que llegó España como consecuencia de la guerra en Ucrania, era que invertir en seguridad y defensa era invertir en paz, en valores democráticos, en libertades, en la lucha contra las emergencias que hay también, y también en la creación de puestos de trabajo, una serie de puestos de trabajo cualificados. Yo digo, por ejemplo, que en España se ha hecho un esfuerzo de inversión en defensa muy, muy importante. En el año 2018, cuando yo llegué, la inversión en defensa era de 0,8% del PIB, ahora estamos en el 2%. En el 2%, además, creando una red importantísima de puestos de trabajo. Hay comarcas, pues como ocurre Ferrol o el campo de Cartagena, o en zonas de Asturias o en Andalucía, que viven de la industria de defensa. Pero una industria de defensa, que yo siempre digo, que tiene que ser una industria de defensa dual, no solamente para lo militar, sino también para lo civil. Una industria de defensa que trate de potenciar el talento, una industria de defensa que trabaje en contacto con las universidades y con los centros de formación profesional. Porque luego no nos podemos olvidar de otra cosa. La defensa no es solamente entrar en un campo de batalla. La defensa es el espacio y el espacio el ciberespacio. Es decir, todos somos perfectamente conscientes de lo vulnerables que somos, de los frágiles que somos, que hoy en día cualquiera puede hackear una terminal de datos o el móvil de cualquiera con la vulnerabilidad que eso supone. Y por tanto, nosotros tenemos muy claro, y el Gobierno de España ha aprobado un plan de seguridad y defensa. Y yo quiero decir, y lo digo absolutamente sin complejos, igual que digo sin complejos que me siento orgullosa del Ejército Español, de las misiones que realiza, pero también me siento, no tengo ningún complejo y me siento orgullosa de la industria de defensa española y la industria de defensa europea, que crea puestos de trabajo, que trata de mejorar en innovación, en talento, en tecnología. Bueno, yo creo que esa es la reflexión más importante, porque yo a veces tengo un poco la impresión, y hago a veces coloquialmente, ¿no?, un poco de la levedad de Europa. Es decir, Europa todo cuesta tanto. Los consejos de primeros ministros y presidentes, las reuniones de ministros de defensa o de ministros de exteriores, cuesta mucho. Conseguir la unanimidad cuesta mucho. Y para llegar a determinados acuerdos hay que hacer un nivel de gestiones tales que es difícil. Aparte de que hay algo que también es evidente y que es así, hay una diferencia entre los países del norte de Europa y los países del sur de Europa. Los países del norte de Europa, hay que decirlo, y además es así, viven atemorizados, pero atemorizados con un miedo físico de la influencia de Rusia y de la posibilidad de la actuación de Rusia. Yo recuerdo, al poco de llegar, a mí me vinieron a ver embajadoras de Noruega, de Finlandia, de Suecia, que tenían a gran gala el que ellos no pertenecían a la Alianza Atlántica. Les parecía que la neutralidad era una señal de independencia, de fortaleza y demás. Inmediatamente formaron parte de la Alianza Atlántica y están absolutamente comprometidos. Hoy hay un debate que algunos quieren, por ejemplo, llevar aquí a España, que no existe ese debate en España porque tenemos unas fuerzas armadas muy profesionales, muy modernas y excepcionales, pero que en los países del norte de Europa ese debate de una especie de servicio militar obligatorio. Porque como me decía el ministro de Defensa de Finlandia cuando le fui a visitar, que fuimos a visitar una de las fragatas que estaba cumpliendo una misión de la Alianza Atlántica, él me decía, tenemos más de 1000 kilómetros de frontera con Rusia.
Yo fui el otro día a ver a nuestras tropas en Lituania y cuando sobrevolábamos el espacio aéreo de Kaliningrado, que es un enclave ruso, pues efectivamente todos nuestros sistemas de protección de las aeronaves estaban absolutamente marcadas y seguidas, ¿no? Entonces tenemos una Europa del norte que vive absolutamente preocupada, asustada por lo que puede ocurrir con Rusia. Una Europa del sur que hemos dicho siempre que hay que mirar al Sahel, porque efectivamente el Sahel es muy importante. El Sahel, los países como Mali, como Burkina Faso, como Níger, son unos países donde la influencia rusa es muy grande en este momento, donde el integrismo yihadista se ha vuelto a extender. Y nosotros siempre hemos dicho en la Alianza Atlántica o en la Unión Europea que evidentemente en este momento la prioridad es Ucrania. Esa prioridad Ucrania nos exige que todos estemos ayudando, que sigamos invirtiendo en la industria europea de la defensa, pero que no nos olvidemos del Sahel. Y no solamente del Sahel, sino de toda África en su conjunto. En esa historia yo recuerdo la primera intervención que tuvo el actual secretario de la Guerra de Estados Unidos, digo el actual secretario de la Guerra de Estados Unidos de la administración Trump, porque cuando él llegó a la primera reunión era el secretario de Defensa. Y después cambió el nombre al secretario de la Guerra. Yo siempre digo, el ministerio nuestro es el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Francia es el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Ahora en el Pentágono es la Secretaría de Estado de la Guerra, ¿no? Y eso es importante. Pero yo recuerdo aquella primera intervención que abiertamente nos dijo, bueno, Europa tiene que buscar su propia defensa, Europa tiene que buscar su propia identidad. Estados Unidos ya no se siente comprometido con Europa, nos dijo. Hay miles y miles de tumbas de soldados americanos que durante las guerras mundiales murieron aquí, en Ucrania, en Europa, y ahora ya tiene que ser Europa la que Europa se defienda a sí mismo, eso sí, comprando material en la industria americana. Porque efectivamente nosotros, Europa está ayudando a Ucrania, pero con un programa que es el programa PUR, que es que el material que Europa le da a Ucrania la tiene que comprar a la industria americana. Quiero decir con eso que bueno, vamos a fortalecer a Europa, pero que la inversión se realice en Estados Unidos. Esa fue la primera intervención. Cuando nos dijo que la verdadera amenaza, él ya no hablaba de Rusia, porque decía que Rusia era un problema de los europeos, y él hablaba fundamentalmente de China y de Asia-Pacífico. Bueno, yo creo que de la guerra de Ucrania hemos sacado lecciones de la vulnerabilidad que tenemos, hemos sacado lecciones que son duras y que a veces a la gente no les gusta admitir, sobre todo en los países del sur de Europa, y es que hay países que tienen un despliegue de armamento nuclear, balístico, importantísimo, que evidentemente hoy en día un misil balístico lanzado, por ejemplo, por poner de determinados países puede llegar a tener 3.000 kilómetros de alcance, y eso es algo que tenemos que ver. Por eso los países del norte de Europa están viviendo esta situación de terror. Si me hubieras preguntado hace 4 días un poco, pues yo te hubiera dicho que Europa tiene que reafirmarse, pero Europa, en mi opinión, está habiendo una reafirmación de los nacionalismos. Yo oigo, por ejemplo, y el gobierno español lo mantiene siempre, que deberíamos ir a un ejército europeo, pero los militares que están aquí saben perfectamente que hoy por hoy eso es un desideratum. Puede haber sistemas de combate conjunto, medios operativos, pero ningún país, pongo el ejemplo de Francia o el ejemplo de Alemania, bueno, van a ceder si se me permite, autonomía desde el punto de militar a un ejército europeo que no está ni siquiera en ciernes. Y aquí quiero hacer un homenaje muy especial al que fue alto representante, a Pepe Borrell. Yo creo que Pepe Borrell tenía una visión clarísima de Europa y además una visión muy valiente. Yo creo que yo admiro
por eso me gusta esta sala, porque ya hablaba de algunos que son valientes defendiendo aquello en lo que crean, aunque no lo compartamos. Yo creo en las personas valientes y Pepe Borrell fue muy valiente, no solamente en el apoyo a Ucrania, en el apoyo a Gaza, en plantar cara cuando había que plantarlo. Lo que queremos es una Europa que tenga liderazgo, una Europa que sea valiente, una Europa que no tenga complejos. Esas escenas de ver a algún presidente ucraniano sentado en la Casa Blanca mientras recibe por parte del inquilino de la Casa Blanca todo tipo de improperios, creo que es algo que es, como europeos, como personas que creemos en los valores democráticos y en los derechos humanos, bastante difícil. Por tanto, si me preguntas, la primera conclusión que yo me haría es que la guerra de Ucrania nos ha hecho aprender lecciones, nos ha hecho aprender que no hay que tener complejos en hablar de seguridad y paz, porque siempre cuento una anécdota que a mí me ha afectado mucho, y mucho más ahora en este momento, que sé que nuestros militares españoles que están en Líbano están en este momento en los búnkeres porque están recibiendo fuego cruzado de Hezbollah y fuego cruzado de Israel, pero cuando uno de los alcaldes de la zona de Kaferkela, un pueblo que era un pueblo musulmán al lado de un corredor cristiano, que es un pueblo destruido, a la que ayudaban nuestros militares, él me decía, ¿sabe lo que yo le pido para mi país, para Líbano? Solo le pido una cosa, paz. Y él me decía, porque si no tengo paz, ya me ve cómo estamos. No tengo cultura, no tengo educación, no tengo sanidad. Les teníamos que llevar lo mínimo indispensable para los dispensarios que ellos tenían, ¿no? Por eso yo creo que la guerra de Ucrania, después de 80 años de una guerra fría, de más o menos un reparto del mundo, nos ha enseñado que la paz es un valor preciosísimo y que la paz hay que prevenirla precisamente porque es un bien muy preciado y que Europa tiene una obligación. Y la principal obligación para eso es estar unida. Es muy complicado, es muy difícil, pero los que nos consideramos europeístas tenemos que seguir haciendo esa apuesta y realmente que haya un liderazgo. Aquí hubiera terminado yo mi reflexión hace 4 días, pero hace 4 días ya he perdido un poco la noción de los días, pero no sé si fue el sábado o el domingo. Bueno, todos sabemos lo que ocurrió. Los ataques de Estados Unidos y de Israel al régimen de Teherán. Todos sabemos la situación actual, que en este momento el mundo entero está convulsionado, y está absolutamente convulsionado desde lo más grande hasta lo más cotidiano. Es decir, cuantísimos ciudadanos catalanes hay, por poner un ejemplo, o de muchos países del mundo que están varados en Dubái, en Doha, o en Camboya o en Vietnam y que no pueden venir. Esta misma mañana llegaba a Madrid un avión del Ejército del Aire y el Espacio Español que traía 180 ciudadanos españoles que estaban en Doha, que habían ido desde Emiratos Árabes. Mañana vaya a seguir otro avión. La mayor parte del espacio aéreo de Oriente Medio está cortado. Se puede salir por algunos países, por Doha, etcétera. Luego, el nivel de destrucción en vidas humanas, por favor, que no nos olvidemos de las vidas humanas, porque hablamos de las guerras como si detrás de eso no hubiera vidas humanas. Yo nunca me atrevo a hablar de los números de las guerras, porque los números de las guerras también juegan como un elemento en el ámbito cognitivo, que está tan de moda, desinformación, ¿no? Cuando dicen, pues ha habido 1 millón de muertos rusos, 400.000 ucranianos, no lo sé cuántos muertos ha habido, no sé estos días cuántos bombardeos ha habido y cuántos muertos. Sabemos pues, que un colegio de niñas en Teherán ha muerto 80 niñas. Sabemos, y lo tenemos que decir con absoluta y total contundencia, que el régimen de los ayatolás es un régimen que vulnera por completo los derechos humanos. Que yo he estado como turista, que a mí como mujer me agrede esa situación, que en los últimos meses 26.000 personas hayan sido ejecutadas por salir a la calle. Creo que eso es terrible. Pero al mismo tiempo creo que nos tenemos que hacer una reflexión, y es una reflexión muy importante. El mundo tiene que basarse en reglas y en un ordenamiento jurídico internacional, en una Carta de Naciones Unidas
en el apoyo que pueda tener la Unión Europea o que pueda dar la Alianza Atlántica. Yo hablaba antes del orgullo de los militares españoles en 4.000 misiones, siempre con un paraguas internacional. Tenemos 700 militares, por poner un ejemplo, en el Líbano, que están en una misión de FINUL de Naciones Unidas, en unas condiciones muy complicadas, muy difíciles. Tenemos emisiones de la Alianza Atlántica, cuando el presidente de Estados Unidos dice que España no está comprometida. Tenemos haciendo la vigilancia de misiones de OTAN, tanto en el flanco este como en Turquía. Ayer, precisamente, gracias a la colaboración del contingente español, pudo interceptarse un misil balístico. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que tenemos un escenario muy complicado, un escenario muy difícil, y que solo cuando hay un amparo internacional puede ser asumible el uso de la fuerza. Los países, las dictaduras, pueden, sin ningún tipo de control, pueden hacer como ha hecho Putin en Rusia. Los que creemos en el derecho internacional, los que creemos en los derechos humanos, los que creemos en los valores, en la libertad, en la paz, entendemos que solo cuando hay un paraguas internacional, cuando hay un respeto al ordenamiento jurídico internacional, se puede intervenir, incluso para poder terminar con un régimen donde no se respetan los derechos humanos, porque esa es la diferencia absoluta entre quienes creemos en la democracia, en las democracias occidentales o de otros países, y los que no lo creen. Lo ocurrido desde hace 4 o 5 días, por lo que al gobierno español se refiere, que todo el mundo sabe que ha estado absolutamente comprometido en Ucrania, en todos los ámbitos, en el envío de material. Aquí en Barcelona se ha colaborado mucho, trayendo a heridos ucranianos a las familias con formación, enviando material defensivo, y hay que decirlo porque es así. Pero, como digo, siempre hemos creído en el respeto al derecho internacional. Si no hay un respeto al derecho internacional, si no tenemos una cobertura de la Carta de Naciones Unidas, de los valores de la Alianza Atlántica y el Tratado de Washington, de los tratados de París, de la Unión Europea, no se puede intervenir en conflictos sin vulnerar las mínimas normas de convivencia. Y el gobierno español, lo hemos dicho clarísimamente en estos días, con toda la crítica absolutamente contundente, rotunda, que se hace a un régimen que no respeta los derechos de las personas, en particular los derechos de las mujeres, la respuesta nunca puede ser una respuesta unilateral, no fundada en el multilateralismo y en el que además no se cumple con los requisitos mínimos del ordenamiento jurídico internacional. Por eso la posición del gobierno español ha sido muy clara, y la quiero decir en este ámbito, con tanta gente conocida, que conoce perfectamente el ámbito de la política, del derecho, de la justicia, de la milicia. No, España no va a aceptar una vulneración del orden jurídico internacional y va a colaborar siempre en el ámbito de misiones de paz que tengan una cobertura internacional. 185 militares españoles han muerto en misiones de paz. Han muerto en Afganistán, han muerto en el Líbano, han muerto en Irak, han muerto en distintos sitios, porque había una cobertura internacional. Y, por tanto, con todo el respeto a las decisiones que pueda tomar los dirigentes políticos. Lo que un dirigente político, y no voy a entrar si es con la autorización del Congreso de su país o no, no me corresponde, no puede imponer que otros países, sin el respeto al ordenamiento jurídico internacional, puedan tener una intervención. Por tanto, y termino con esto, Miquel, y quiero decirlo muy claramente, España cree firmemente en el ordenamiento jurídico internacional, porque cree en el ordenamiento jurídico internacional, protege los derechos humanos. Precisamente por eso no podemos compartir unas intervenciones que no respeten ese ordenamiento jurídico internacional. Y en todo momento España, sus Fuerzas Armadas,
el servicio diplomático, la política va a estar acompañando a aquellas misiones que tengan por objetivo la defensa de la paz, porque yo lo digo muy claramente, no es lo mismo cuando tú vas, atacas y bombardeas una población que cuando tú estás defendiendo el derecho a la legítima defensa que existen, los penalistas lo saben en la cotidianidad, pero que existen en el ámbito del ordenamiento jurídico internacional. Esta misma mañana, sin ir más lejos, después de decir claramente y con toda contundencia que España ni ha autorizado ni va a autorizar el uso de las bases de Rota y de Morón en el contexto actual, en actuaciones unilaterales, porque creemos que no tiene el amparo internacional, pese a nuestra crítica más rotunda al régimen de Teherán, hemos acordado que una de las fragatas que ya está en el Báltico, y está en el Báltico con el grupo Charles de Gaulle, precisamente en labores de presencia de disuasión contra Rusia, acompañe a ese grupo junto con las fragatas de otros países. Chipre ha llamado el ministro chipriota para agradecer, creo que también Grecia, bueno, cada país que diga lo que considere oportuno, con una finalidad muy clara, de defender a las poblaciones de esos lugares, de defender también no solamente a las poblaciones de esos lugares, que esa defensa pues también es importante, pero esos valores de convivencia, también las posibles evacuaciones que puedan resultar necesarias. Yo quiero acabar con una pincelada respecto a nuestros soldados españoles. En este momento tenemos casi 1.000 militares en la zona, cumpliendo comisiones que tienen un mandato internacional. Tenemos unos 700 militares que están en el Líbano, en este momento cumpliendo una misión de Naciones Unidas, en unas situaciones complicadas, con el fuego cruzado entre Hezbollah e Israel, con una enorme profesionalidad. Ellos siempre, y lo saben los militares, se preocupan más por las familias que por ellos mismos. Tenemos militares en la base de Turquía, y comentaba ayer que gracias a ellos interceptó un misil balístico. Hago un paréntesis, es que hay países que tienen un nivel de armamento absolutamente impresionante, y ya lo he dicho antes. Tenemos la situación en Irak también, donde nuestros militares están tomando todas las medidas de seguridad que son absolutamente necesarias, sin olvidar que tenemos también fragatas y barcos en el Báltico, en el Océano Índico y demás. Estamos viviendo un momento complicado, es un momento difícil. Yo no me atrevería, ahora en Petit Comité estábamos hablando qué puede pasar, yo no sé lo que puede pasar. Lo que sí que creo que, porque los que creemos en la paz, los que creemos en la convivencia, tenemos que trabajar siempre por un marco jurídico. El marco jurídico es lo que hace a los demócratas, es el que hace a los demócratas grandes e importantes. Y a veces, y me refiero, y lo decía antes, el valor, la valentía de decir cosas que a lo mejor no son queridas, no son aceptadas, pero a veces hay que tener el valor de decir que creemos en sociedades libres, que creemos en sociedades justas, que creemos en sociedades pacíficas y que no vale cualquier cosa. Hace muchos años, yo recuerdo que en España, cuando había la lucha contra el terrorismo, se decía no caben atajos en el cumplimiento de la legalidad. Son momentos difíciles, son momentos complicados. España va a estar siempre apoyando la paz, sus Fuerzas Armadas van a estar con compromiso apoyando la paz. El pueblo español es un pueblo que cree firmemente en la paz. Y por último, sí que me gustaría hacer una llamada a la responsabilidad política. Yo entiendo que a veces es muy tentador ir contra el gobierno correspondiente. Lo mismo me da el gobierno en España que el gobierno en Cataluña, que el gobierno donde sea. No vale todo, no vale todo. Yo creo que hay políticas como la seguridad, como la defensa, como el mantenimiento de la paz, que exigen que haya una visión de Estado. Si no hay una visión de Estado, es muy complicado avanzar. Se puede no compartir
el posicionamiento de un país, de un gobierno, se puede no compartir. Eso es absolutamente muy, muy legítimo, pero creo que en determinadas materias políticamente es muy importante. Y siempre con ese objetivo, porque creemos en la paz, creemos en el ordenamiento jurídico internacional y creemos en liderazgos que su fuerza viene precisamente no del patio del colegio, a ver quién tiene más fuerza, sino del valor, de las convicciones y del mantenimiento del orden jurídico internacional. Y he terminado. Ministra, de todo lo que has dicho, hay una frase que retengo y a la que ingenuamente le doy una gran trascendencia. No sé lo que puede pasar, porque si no lo sabes tú, imagínate los demás, no lo sabemos. Y esto es impresionante, o sea, esto es inquietante. O sea, normalmente, delante de una gran amenaza, sabes más o menos la delimitación, el perímetro de la amenaza. Ahora, en este momento, nos encontramos con que hay una incertidumbre sobre cuáles son los objetivos de esta acción de guerra, qué es lo que se persigue, y la segunda es qué duración va a tener y, lógicamente, sumando las dos, qué consecuencias va a tener. Porque, claro, tú decías, y con razón, casi nos hemos acostumbrado a que en Ucrania hay guerra. Noticia pequeñita. Es decir, ahora hay otra. Y siguen muriendo, siguen muriendo y pasando mucho frío y pasando muchas dificultades. Es decir, claro, si no sabemos lo que puede pasar, difícilmente vamos a poder combatir eficazmente contra las consecuencias de este desastre. Tú decías, Europa tiene que tomar un liderazgo. Europa, sobre todo, lo que tiene que entender es que con lo que acaba de pasar, quiere decir que para Estados Unidos no representamos nada, que solo representamos algo en la medida en que les digamos que tienen razón. Si no, no representamos nada. Bueno, esto no deja de ser, diríamos, inquietante, porque claro, incluso déjame decir, a mi edad me aburre un poco decir, oye, qué razón tienen, ¿no? Me gusta al revés, decir que no tienen ninguna. Es decir, tenemos que oír aquí frases tan acertadas para entender, hombre, antes que el derecho internacional están los derechos humanos, que es tanto como reconocer que se ha olvidado de que el derecho internacional, los pactos internacionales, tienen su origen en proteger los derechos humanos. Es decir, claro, es un instrumento al servicio de la protección de los derechos humanos. Ministra, ¿y ahora qué? Yo tengo que apretarte un poco. Es decir, ¿qué hemos de hacer? Tú me dirás, pues mira, vigilar que lo que vaya pasando sea lo más suave posible, pero es que no lo será, porque esto no se empieza para terminar diciendo, bueno, ya me voy, no sé. Entonces si es así, bueno, hemos de hacer realmente un vodevil para sustituirlo, no sé, una cosa dramática. Por lo tanto, tengo que invitarte a que sin entrar en todo aquello que no tienes que decir y que lo entendemos, nos digas que vamos a ir mejor, no sé, algo así, porque es que lo que ahora ocurre no da mucho espacio para el optimismo. Bueno, yo en eso trato de ser muy realista. Yo recuerdo que cuando pasó lo de Ucrania, todo el mundo decía que en 4 semanas en Rusia entraba en Kiev y llevamos 4 años. Y no es el caso y evidentemente no es el caso. Hace unos meses hubo aquel ataque al arsenal de Teherán.
Se suponía que prácticamente el arsenal nuclear de Teherán había terminado. Ahí sigue el arsenal de Teherán y sigue. La capacidad balística de Teherán es muy, muy, muy importante, muy importante. Como todo, evidentemente, pues terminará. Obviamente, efectivamente, por muy fuerte que sea la capacidad balística que tenga Teherán, no se puede comparar con la americana ni con la israelí tampoco. Pero, evidentemente, no parece que sea de hoy para mañana, ¿no? No parece que esto sea de hoy para mañana. Es verdad que yo creo que al final, muchas de las cosas que mueven el mundo y actuaciones como estas es el tema económico, porque realmente poca gente se cree que esto se hace en protección de los derechos humanos, ¿no? De que las mujeres no llevan el velo. Yo creo que nos lo creemos poco, ¿no? En fin, hay otros intereses económicos que lo hemos visto en otros países. Si la economía de determinados países o inclusive la economía de Estados Unidos, bueno, pues de alguna manera se ve afectada. Yo sí que creo que las elecciones de medio término en Estados Unidos van a condicionar la posición de Donald Trump, sin ninguna duda. Yo, por ejemplo, cuando veo que la oposición en España nos critica cuando dice, no, es que se toma tal decisión sin pasar por el Congreso de los Diputados. Y ahora se apoya la decisión de Donald Trump y se quiere que se la apoye, que tampoco ha pasado por el Congreso americano, ¿no? Es decir, que lo que se le exige a España no se le exige. Yo creo, para mí, por ejemplo, el que el Tribunal Supremo en Estados Unidos le haya parado los pies a Donald Trump en temas relativos a la inmigración ilegal, pues creo que es un punto de esperanza, porque realmente nadie se puede convertir tampoco en gendarme de la humanidad. Lo ha pretendido Putin en Ucrania y ahora. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, pues supongo que la capacidad balística y de misiles de una de las partes. Por otro lado, yo quiero pensar que la sociedad americana siempre el tema de los ataúdes, de los cadáveres que vuelven en ataúdes con la bandera americana es algo que es un choque muy importante, porque además el presidente Trump se presentó a las elecciones de que no iba a ir al exterior. Bueno, yo creo en la presión que hay adentro de Estados Unidos, lo creo. Creo también que los socios árabes pueden tener una influencia. Es verdad que aquello se complica mucho porque allí, lo hablábamos antes, está el enfrentamiento entre los chiíes y los suníes y además Teherán tiene sus proxies, ¿no? Entonces, pues están los proxies de Hezbollah, el Líbano, que es un país muy fácil de que arda porque lleva ardiendo, o bueno, pues lo que está pasando, por ejemplo, con los hutíes en Yemen, es que en este momento cerrar la puerta de Hormuz es absolutamente... Hay países a los que afecta, sin duda, a China, no tanto como se dice. Ahí hay dos opiniones. Uno, los que dice que afecta mucho a China, porque es verdad que todo el petróleo, casi todo el petróleo de Irán va a China, pero China diversifica sus fuentes de petróleo. Bueno, yo creo que ahí habrá desde la puramente de material armamentístico hasta la presión que pueda haber dentro de los propios Estados Unidos. Y sí que realmente yo creo que Europa tiene que reflexionar. Europa tiene que convertirse... Y yo aquí lo digo, no, créame, no como ministra de Defensa. Yo cuando veo en el despacho, por ejemplo, de la Casa Blanca y veo a un canciller de un determinado país, como vimos en su momento a Zelensky, callados ante algo, es muy duro. Yo no puedo aceptar como española que el presidente Trump, un presidente elegido por los ciudadanos americanos, un país, Estados Unidos, con los que tenemos muchísimos lazos, al que apreciamos, al que queremos, con el que tenemos muchísimos lazos, y que pueda, como hizo el otro día, hablar con ese desprecio respecto de España y del gobierno español. No es aceptable. España es un mal aliado. Perdón, España tiene miles de militares españoles que están cumpliendo sus misiones con riesgo a su vida en el flanco este de OTAN, en todas las misiones a las que he ido diciendo en todo momento. Entonces, yo sí que creo que es importante, por ejemplo, que después de los comentarios, pues póngale cada uno el adjetivo que quiera hacia España, hacia el Reino Unido,
hacia el Reino Unido, cómo se metió con el canciller, con Starmer, sí que creo que sería esencial, importante el liderazgo de Europa. Y ahí vuelvo al principio. Yo echo de menos un liderazgo potente de Europa. Sé que no es fácil, pero yo creo que Europa debería reflexionar. Quizá por lo que sea, a lo mejor los liderazgos que haya en este momento en Europa están muy condicionados por el incremento de la extrema derecha, y yo creo que la extrema derecha condiciona en muchísimos países. Evidentemente, pues todos lo sabemos, y yo creo que esa pujanza de la extrema derecha, muchos países están más con el espejo puesto internamente que en una visión internacional que Europa tenía en su momento, cuando se constituyó como una Europa de las comunidades europeas. Creo que es bueno que Europa tenga muy claro que hay que trabajar en la seguridad y defensa. Creo que es muy claro que haya una inversión en la paz. Insisto, paz es tecnología, es innovación, es creación de empleo, es defensa de valores, que eso es muy importante. Y bueno, pues yo creo que no es fácil, pero eso sí, en mi opinión, sería importante. Sí, quizá también sea un momento de pensar si a los americanos que pueden invocar que muchos de sus ciudadanos están enterrados en las costas normandas y britanas por una acción de salvación de la democracia en Europa, también lo hicieron para salvar su libertad, porque no vinieron aquí simplemente de paso, vinieron aquí porque preservando la libertad en Europa preservar la suya. Por lo tanto, que ahora se olviden tan fácilmente de esto es preocupante. Tú decías, con toda razón, puede haber una reacción en Estados Unidos a las elecciones de midterm, seguro. Son en noviembre. Este tío de aquí a noviembre puede hacer lo que quiera. Es que es en noviembre. Es decir, es que claro, esto, todo el mundo está hablando del midterm, yo me imagino a un pobre ucraniano que está allí y dice, no, ahora esto del midterm puede cambiar. Dice, ¿cuándo es? En noviembre. 4 años que llevan. Claro, 4 años que llevan así en Ucrania. Por tanto, yo creo que no nos queda más remedio que invitar y provocar, en cierto modo, que esta reacción europea se dé. Es decir, no podemos seguir, lo decía el otro día con el ministro de Exteriores, y por tanto me repito, pero no contigo, con algunos de los que están presentes, pero es decir, la gobernanza europea tiene que cambiar. Es imposible que la unanimidad se imponga. Claro, porque entonces un Orbán puede paralizar todo. La gobernanza tiene que ser repensada. Y segundo punto, ya que no seremos muy fuertes en determinados aspectos, bueno, pongamos en primera línea la gran fortaleza de Europa, que son sus valores. La crisis económica y el petróleo está por todas partes. En todo el mundo, cuando se levanta una voz de libertad, habla de los valores que consolidaron Europa. Y lo hacen con este acento. Y a veces y a veces en inglés. Separado por ahí, el freedom quiere decir algo. Y esto yo creo que deberíamos jugarlo con toda intensidad, porque nos van a ganar en muchos terrenos. Pero hoy en el mundo, a pesar de todo lo que está pasando y de nuestra aparatosa debilidad, Europa sigue siendo una referencia de libertad. Y esto... Sin duda. Te toca ponerlo en valor. No, sin duda, Miquel. Y por eso yo decía que cuando nosotros apoyamos a Ucrania, cuando Europa apoya a Ucrania, no defendemos integridad territorial, no defendemos que también 1 kilómetro del Donbass, defendemos valores, defendemos convivencia, porque una de las cosas más importantes que tiene Europa, efectivamente, son los valores.
Y eso, por eso es tan importante que nosotros pongamos siempre por delante el ordenamiento jurídico, que son las reglas de convivencia que las sociedades democráticas se dan. Eso es esencial y fundamental. Y a mí me gustaría ya un poco hacer también una reflexión sobre la importancia de los medios de comunicación y de las opiniones públicas. Hay una cosa que a mí, porque yo estoy muy implicada en el tema de Ucrania, y tú lo decías antes, me duele mucho, como los primeros meses de Ucrania, sobre todo en los países más del sur, hay de Ucrania ya nadie se acuerda de Ucrania. Ucrania es una columna. Hoy en día todos estamos a ver lo que está pasando, lo que ha pasado el sábado y domingo, a buscar anécdotas, a buscar... pero yo creo que es muy importante que los medios de comunicación y que las opiniones públicas se fijen en lo importante, en lo esencial, en lo fundamental, en lo que nos estamos jugando. Los valores, los respeto al ordenamiento jurídico internacional, que los derechos humanos solo se protegen sin atajos, cumpliendo la ley, y también las opiniones públicas. Aquella canción de que siempre la aprendíamos de jóvenes, ¿no? Y que estos días yo la veré, que cuando decíamos solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Que por favor, que la guerra no nos sea indiferente a nadie. La guerra no es solamente una cosa de militares o no es solamente una cosa de políticos más o menos que además viven un día a día. Que la guerra no nos puede ser indiferente a nadie. A nadie. Y yo creo que eso es también un aldabonazo y una llamada de atención. Y por eso yo creo en esa Europa de valores, en esa Europa a la que no le puede ser indiferente. Tú decías antes, yo he ido a reuniones de ministros de defensa de la Unión Europea, donde se pedía al ministro de Defensa húngaro que levantara el veto a determinadas sanciones y decía que ni hablar. Y al final acababa la reunión, cada uno nos volvíamos a nuestra casa a nuestros problemas internos y demás, pero hoy estaban los ucranianos muriendo. Entonces yo creo que la guerra no nos puede ser indiferente, el incumplimiento de la ley no nos puede ser indiferente, el respeto a las instituciones internacionales no nos puede ser indiferente, no todo vale. Y luego yo siempre digo, creo que Europa y los países que formamos parte de Europa tenemos que tener la autoestima alta. No puede venir nadie de fuera a darnos lecciones. No puede venir nadie de fuera a decir que Groenlandia es mío. No, Groenlandia en este momento es Groenlandia o en su caso Dinamarca. Y así miles y miles de ejemplos. Autoestima alta. Autoestima alta, una Europa consistente, pero evidentemente lo sabemos todos, no es fácil. No es fácil. Bien, siempre terminamos puntual. Tú apelas a la autoestima. Yo incluso te saco el auto. Te estimamos mucho. Quiero decir que necesitamos que acertéis en vuestras decisiones. Tenéis toda nuestra solidaridad, la de todos. Es decir, aquí nos jugamos mucho. Es decir, la pequeña controversia partidista, hay momentos determinados en que no está. Si me permitís una anécdota personal, yo nací en el exilio y cuando nos bombardearon, para celebrar mi nacimiento, los nazis bombardearon Burdeos. Siempre. Pero no me bombardearon a mí, bombardearon a todos los de Burdeos. Y unos pensaban de una manera y otros pensaban de otra. Las víctimas éramos todos. Por lo tanto, si unos cuantos años después, en mi caso 85, todavía no hemos aprendido esta lección, hay que preocuparse. Por lo tanto, ministra, mucha suerte, mucho acierto, nuestro apoyo y que, en términos taurinos, que Dios reparta suerte. Muchas gracias. Que reparta suerte. Gracias.